la verdad muy contento de poder difundir este ámbito tan hermoso que es el libro, los libros y la escritura. Exactamente. Bueno, Marcos, queríamos conocer, se está por realizar el Día del Libro. Ayer también teníamos una experiencia por ahí de algunas bibliotecarias que pudieron realizar salir a la calle. ¿Qué es lo que se puede hacer para que uno vuelva al libro? Eh, Tener curiosidad, Ujú. esa es la base de todo. Así fue como empecé yo, digamos. Puedo hablar por mi experiencia y lo que trato de inculcar es ser curiosos. Ujú. Y no importa hoy en día, bueno, cuando yo era chico era el libro impreso, Sí. pero hoy en día cualquier formato de libro, el digital, impreso, incluso los que ya no tienen derechos vigentes que se pueden conseguir tal vez en un sitio web, pegados por capítulos. Ujú. eh, en cualquier formato es importante y es válido. Yo prefiero el libro impreso porque es analógico, entonces no me entran notificaciones, no me llegan correos electrónicos, ni WhatsApp, ni me dice te estás quedando sin batería, no pasa nada. Tengo el papel y me puedo aislar del mundo por esos minutos que puedo dejar todo en suspenso afuera y meterme en esta realidad que me propone cada autor. ¿Qué te llevó a escribir, a realizar estas ediciones que tenemos aquí, estos libros que tenemos aquí, que después vamos a contarlos cada uno de ellos? ¿Qué te llevó a esto? Eh, Mira, tiene mucho que ver con también con la curiosidad. Casi todas las cosas que hago en la vida pasan por ese lado. Y era desafiarme, ver la curiosidad en el sentido de buscar algo que no había hecho nunca, si bien yo trabajo como periodista hace Sí. como 25 años casi, nunca había escrito ficción hasta hará, no sé, 10 años atrás o 12. Y dije, bueno, es un buen momento. Ujú. Y empecé a contactarme con escritores de acá. El primero y con el que es un gran amigo y que siempre reconozco es Mario Doldán. Él me abrió mucho las puertas de lo que eran los primeros talleres a los que asistí. Y después ya empecé a hacer mi propio camino, Ujú. explorando, buscando, leyendo, por supuesto, porque la única forma también de abrir la cabeza más allá de la práctica de la escritura, la otra, una es la práctica activa de la escritura y la otra es leer muchísimo y Sí. buscar y arriesgarse. El leer tiene mucho de riesgo porque uno no sabe qué va a encontrarse adentro de los libros, entonces es arriesgarse, mandarse y mi deseo de hacer algo distinto, algo que me desafiara y vaya que lo hace, digamos, la Ujú. escritura. ¿Cuánto tiempo te llevó cada uno de estos libros? Mira, Tragadero es particular porque el primero no surgió como un libro, no fue yo no lo pensé para publicar, eran Ujú. Hablarlo. Este es el Tragadero. primero, exactamente. Impresionante la portada. Bueno, esa portada es de Zúñiga, Ujú. un artista chaqueño que realmente se pasó Sí. y lo saqué también a él de su zona de confort porque él suele hacer arte pop y le dije yo Sí. quiero algo abstracto y oscuro. Bueno, pero Y espectacular. sí, increíble. Sí. Así que ¿Y Carlos qué tiene representa esto? lo quiera, porque es Ujú. totalmente abstracto, así que también la idea era que fuera un sentido muy abierto, y creo que lo logró. Ujú. Bueno, Tragadero fue un resultado inesperado, porque yo venía trabajando en este taller con Mario y pasaron varios años, muchos años, hasta que él me dice en un momento, mira, hay una posibilidad de que nos presentemos a través de la ley de mecenazgo a algunos escritores a ver si nos permiten hacer. Sí. Entonces allá habrá sido finales de 2017 o principios de 2018, me dijo, empecé a trabajar en cuentos que vos creas que tienen potencial para formar parte de un libro Mm. y a pulirlo, por supuesto. Ahí, bueno, habrán sido 2 o 3 años de cuentos que tenía escritos, más otros 2 años y larguito por la pandemia, Ujú. que fueron de edición y el libro lo publiqué en septiembre del 2020. Mm. ¿Te En- sirvió la pandemia o no? Sí, sí, porque Me gracias a la pandemia imagino. surgió la tapa, por ejemplo, Sí. que tal vez esa etapa no estaba antes de la pandemia, Ujú. y porque bueno, no teníamos la fecha decidida de publicación, entonces Calo tampoco tenía el apuro de sentarse a proponerme tapas, Ujú. pero sirvió mucho, me sirvió para, no agregué más cuentos, pero sí los revisé y quedó Ujú. ahí. O sea, y los otros dos sí ya fueron pensados como libros, digamos. Es inútil que corras,
lo empecé a escribir pensando en publicarlo. Me llevó más o menos 2 años y arrancó en abril del 2020. O sea, apenas terminé, la escritura es continua, o sea, es Sí. O un sea, se te van... Ouroboros, ¿viste? Que gira y gira. Y bueno, Es inútil que corras era totalmente lo opuesto en su presentación a Tragadero. Y también me llevó 2 años y medio más o menos de trabajo. El arte de tapa en este caso lo hizo Gabriela Vaca, Ujú. que pedí que haga algo totalmente distinto. Esto es con grafito. También estas Eh, colaboraciones, ¿no? Entre los artistas plásticos, escritores que tenemos. Vos todo. presentás algo así a nivel internacional o alguien a nivel nacional y decís, bueno, son dos artistas Sí, o dos, en este caso, representantes de la provincia. sí, y mi idea era siempre trabajar con otro artista y que sea también acá del Chaco, ya que Ujú. estoy escribiendo yo, que soy chaqueño. La editorial Sí. Contexto, que es la que hace las ediciones de los 3 libros, también chaqueña. Dije, bueno, voy a tener a artistas que sean de la provincia, que Sí. permitir mostrar también el arte de todos. Así que ese libro salió, casualmente lo presentamos el mismo día, fue el 30 de septiembre del 2022, Ajá. exactamente 2 años después que Tragadero, Mira. de casualidad. No ¿Sí? hubo ni, ¿No sí, hubo nada pactado? no, cuando me di cuenta de llegar a la fecha le dije a Rubén, ¿sabes qué? Vamos Voy a a tener que esperar. presentar el próximo al Bueno, mismo. bueno, y La Intergrafías misma rompimos, fecha. porque Intergrafías fue en realidad el resultado de otro trabajo también es un libro hecho en coautoría con Gabriela Vaca, Ujú. porque fue el resultado de una experiencia que nos propuso Diario Norte, Bien, ahora vamos a eh, mostrarlo también. que era publicar en la revista chequeña cada 15 días un cuento. Ujú. Ellos me llamaron y me propusieron el cuento. Sí. Y como veníamos de esta, veníamos de esta experiencia con Gabriela, le dije para hacer un trabajo en conjunto, que yo hiciera los cuentos breves, súper breves, ya no podían tener la extensión de Tragadero ni es Sí. inútil, sino tenían que tener 1200 palabras, 1000, Y 1400. también Y las y ilustraciones las que las hacía ella. ilustraciones. Sí. Claro. Entonces salían cada 15 días las ilustraciones en la chequeña y Ajá. decidimos, era un trabajo que tenía fecha de inicio y fin. Iba de diciembre del 22 a diciembre del 23. Iba a ser solamente un año de colaboración. Y lo que resultara, si veíamos que tenía potencial, lo íbamos a hacer en un libro para que no se perdiera el trabajo. Sí. Yo tenía un jefe. O sea, esto sería todo un año. Esto era un año de trabajo. Sí. Esto fue un año de trabajo conjunto, súper difícil, porque era el ritmo del diario papel, que es el cierre y es el cierre. Los que trabajamos en papel Sí. sabemos lo que es el cierre. Y, No hay y en vuelta algún atrás. momento dijiste, me faltó, la verdad que Siempre. hubiera puesto... Siempre, siempre porque la vorágine de trabajar con el cierre y aparte Sí. tener que ser textos cortos que cada 15 días tenían que estar publicados, pero yo tenía que aparte trabajar con antelación, primero para tener un resguardo por cualquier cosa que no tuviera tiempo, que Sí, me pasara pasa algo, algo. pero además porque esto estaba hecho con otro artista, entonces yo tenía que poder facilitar mis textos, en este caso a Gabriela, para que ella hiciera las ilustraciones, y ahí en ese trabajo se enriquecían también tanto la ilustración como el texto, iban por ahí mutando. ¿Pero esto es una secuencia o no? ¿O cada uno de los textos empieza Es y termina? independiente, Ah, todos bien. los textos en los tres Ujú. son independientes. Tienen cada, por ejemplo, en Tragadero no, porque no fue pensado conmigo, pero en los otros dos por ahí tienen hilos conductores, o en este Ajá. en Intergrafía el hilo conductor es el trabajo conjunto, digamos. Sí. En Intergrafías están ordenados en orden cronológico, tal como aparecieron en la revista. Eh, y la verdad que quedé súper conforme con cómo salió esta experiencia. Me acuerdo que te decía que la decisión de poner un libro fue porque Eduardo López, el ex jefe de Ujú. redacción de Norte, trabajé un par de años allá, decía siempre que no había nada más viejo, que él repetía la frase de que no hay nada más viejo que el diario de ayer, pero que a él había visto muchas veces como sus columnas semanales, que le habían costado tanto trabajo, tanta tinta, tanto llamado acá, reuniones, Sí. salían el sábado y el domingo se iba a la verdulería y se la estaban dando envuelta a la lechuga de pedía en su columna. Entonces ya Exactamente. aprovechemos el momento efímero Sí. del diario. Y por eso, por esa razón tan evanescente que tiene, como efímera que tiene el impreso, es que decidimos, yo dije, para hacer un libro.
Mira vos. ¿Y resultó? ¿Les gustó la Sí, fue experiencia? una experiencia súper interesante. Todos los libros tuvieron características diferentes y esta fue interesante, pero fue también intensa y desgastante porque exige mucho trabajo conjunto. Ya escribir es un esfuerzo mental y físico muy demandante Ujú. y tener que trabajar con otro artista con plazos tan acotados y tan breves Es es una muy intenso. responsabilidad además. Sí, sí. Por ahí yo siempre consulto cuál elegiría. Siempre me dicen, "Bueno, es como un hijo, elegiría todo". Pero alguno de estos tres que te haya hecho trasladar, no sé, alguna experiencia que hayas tenido con uno de estos tres. Sí, el que tiene como, es- es- digamos, es inútil que corras porque tuve la posibilidad de escribirlo durante la pandemia. Ujú. Casi no hace referencia, no hay referencias a la pandemia en el libro, sino que la situación de encapsulado, de encapsulamiento que tenía, Sí. eh, me permitió andar mucho, digamos, mentalmente. Ujú. Entonces, es inútil que corras. Fue una experiencia muy interesante como escritor. Eh, y en Intergrafías, la obligación de hacerlo compacto Ujú. a todo. Ya en los otros dos yo podía escribir lo que quería, total, una vez que tenía el cuento terminado, ya estaba. En Intergrafías, el desafío para mí era ser eh, conciso y en pocas palabras contar una historia de forma coherente, digamos. Ujú. Pero te Me digo, imagino que empezaste con una experiencia y terminaste con otra. sí, totalmente, totalmente, porque de hecho uno de los primeros cuentos de Intergrafía, como me agarró Ujú. de sorpresa el pedido de Fabricio Lebota, de mi Sí. amigo también, colega de Norte, le dije, bueno, bancame. Entonces, lo primero que hice, creo que uno de el segundo o tercer cuento de Intergrafías es uno que está en en Inútil que corras, Ajá. porque no tenía tiempo. Entonces, preparé ahí como un cuento repetido Sí. entre estos libros y ahí empecé a trabajar. Porque el desafío era que no tenía cuentos tan cortos Ujú. escritos, todos eran largos, no aptos para para una hoja de diario, Sí, digamos, sí. en papel. Pero Intergrafías también me desafió y me permitió buscar como temas por ahí o modos, no sé si temas, sino modos de contar ciertas historias que resultaron muy efectivas en este formato breve que si tal vez le hubiese dado mucho más aire y hubiese utilizado 2000, 3000 palabras para contarlo. Creo que fue, en ese sentido, el trabajo con Intergrafía fue muy interesante desde ese punto. Y en Es Inútil la ventaja fue que tenía mucho Tiempo. hilo y mucho tiempo para poder desarrollar bien cada Sí. historia. Eh, ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Marco? Eh, Tengo un anhelo hace ya unos años Ujú. que es explorar la novela. Vamos a ver si sale. O sea, cambiar de... Sí, sí, porque Sí, irse. me encanta. Los dos son Sí, complejísimos, sí. no hay ni género mayor ni menor, pero sí quiero desafiarme, digamos, salir del cuento, probar a ver si tengo el resto, ¿viste? Que es como correr 100 metros Sí. llanos o una maratón. Digamos, el cuento son 100 metros llanos y la novela es una maratón o una Ujú. media maratón. Entonces, entrenar la cabeza, la mano, todo para hacer algo mucho más extenso requiere un entrenamiento, que es lo que más o menos en estos años fui haciendo en silencio, en soledad, como todo el acto de escritura, relegando por ahí tiempo con mi novia, De la música también, porque es de la música. música, sí, todo, todo. O sea, cuando te sentás a escribir, y más si es un proyecto de novela, Sí. le tenés que dedicar mucho tiempo. Eh, pero es un trabajo muy interesante que es lo próximo que tengo planeado. No sé para cuándo porque no tengo plazos, Ujú. pero sí que lo quiero investigar. Perfecto. Marco, hace poco tiempo había una estadística que hablaba acerca de que los padres no
leemos ya con los hijos, o nos cuesta, o el libro ya no pasa a ser un regalo. Yo decía, el Día del Padre yo antes regalaba el libro, ¿por qué no vuelvo a hacerlo, no? ¿Qué pasó con este cambio que se dio y se puede volver? ¿Cómo lo ves? Eh, no sé si Mm, volver, porque viste que el tango tiene eso, por ejemplo, de decir recordar los tiempos que fueron y ya nunca volverán. ujú, Eh, no sé si volver al pasado, me parece que no, pero sí hay mucho de cierto en esto que vos decís, de que ya hoy no tenemos ese tiempo porque hay muchas obligaciones, pero principalmente creo yo, porque hay muchas otras opciones de gratificación mucho más instantánea. mm, Las redes sociales, el consumo de series on demand, que satisfacen nuestra ansiedad de un modo que el libro no lo hace ni lo garantiza. Leer es largarse al vacío. ujú. Es una exploración y es una incertidumbre absoluta. Y la gratificación, el premio, digamos, que le da a nuestra mente para que se tranquilice y diga gané, gané, capaz seguramente no se va a apreciar en el momento. Se va a apreciar con largo plazo, en un largo aliento. Y hoy los modos de consumo cultural están apuntados a que sea algo muy instantáneo, muy pronto, donde me gusta, no me gusta, sí, no, ya quiero ver, quiero hacer una maratón de serie y yo no me puedo leer, no sé, Crimen y Castigo, Los Sorias, Sí. en una sentada, porque no hay forma física, mental, humana de hacer eso, digamos, ni temporal. Bueno, pero Entonces el libro, a mí me pasa sí, que cuando me atrae un libro lo llevo todo bueno, claro, sí, yo en el también. auto, Yo también, hasta que se termina. claro, sí, sí, Es yo como también, una serie, pero pero yo también, pero es cierto, y las generaciones nuevas no están acostumbradas porque ya por esta misma cuestión, sí. pero sí, si nosotros como padres, familiares, amigos, o hermanos, lo que sea, incentivamos y el acto que ya, esto de replicar, como vos decías, que te vean leyendo, Ujú. aunque sea que te vean leyendo un libro en la compu, en el celu, pero como no estás navegando, haciendo scroll en redes sociales de forma infinita, Sí. sino que pues, es que estás leyendo, no, estoy leyendo un libro, mira, en el celu, en la compu, no Ujú. importa dónde. Le pedís a ChatGPT que te lo lea en voz alta, qué sé yo, no sé, lo que vos quieras. Pero ese es un ejemplo. Claro, pero ya es un ejemplo y nosotros somos animales de costumbre, copiamos el ejemplo, si es Ujú. un ejemplo positivo, digamos, algo que nos va a hacer bien, copiamos los ejemplos. Y no es sencillo, eh, es un acto solitario que lo podemos hacer con otra persona, con muchas personas, pero es un acto solitario. Leer es un acto de introspección, mucho Mm. más escribir todavía, pero leer tiene esa característica y tiene esa desventaja en la lucha, como es en la igualdad de armas, digamos, frente a otras formas de cultura. Pero yo creo que el libro resiste porque más allá de estos embates siempre está, siempre permanece. La otra vez escuchaba en Instagram un Ujú. corto de Felipe, de Piglia, no, Piglia, de Ujú. Piglia, donde él decía que por supuesto, ninguna forma cultural desapareció, ni el teatro cuando apareció otro medio, ni la radio Sí, cuando como apareció la Aristóteles. tele, Sí. ni la tele cuando el cine bueno, sino que pasan a tener otro formato, otra característica y como que se estilizan. Además, yo creo que el libro tiene esa, ya si bien perdió hace como un siglo su preeminencia cuando aparece en la radio, la tele, el cine, eh, se mantiene y no va a desaparecer, va a Ujú. permanecer siempre ahí, tal vez reducido, tal vez más de nicho, pero no se va a extinguir, eso Bueno, cuando seguro. se hizo la última feria del libro, nos sorprendió los jóvenes que se llevaban libros Sí, que eran impresionantes. O sea, sí, sí, 400, 500 páginas. Pues decías, no era que no se leía. claro. Decías, bueno, justamente ahí Todo, hay que apuntar. exacto, porque no vamos a pretender que un chico, una chica que nació en el 2005 sea fanático de un estilo de redacción del siglo XVIII o XVII o principios del siglo XX que era totalmente otra Sí. forma de escribir. Eso es lógico y también es esperable, digamos que así sea, porque
sería muy extemporáneo, pero siguen leyendo, esto como vos decís, van a seguir leyendo otros autores, otros libros, pero van a seguir leyendo. Muchas gracias, Marco, por venir. Por Gracias por nada, a estar vos. aquí. Nosotros seguimos.